El siguiente tema son pasillos. ¿Qué son los pasillos? Son elementos horizontales, verticales y muchas veces también en pendiente, donde se transitan personas o materiales, elementos, muebles, etcétera, ¿no? En este caso tenemos una industria que tiene diferentes tipos de materiales y si se dan cuenta es muy ancho, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque seguramente aparte de transitar personas, pasan montacargas para llevar estos elementos pesados. Y aquí incluso tiene, esto también es por norma, estas cintas amarillas que dice que no se debe colocar en el paso con personas aquí. Entonces, incluso aquí también, si se dan cuenta, tiene estas barretas que resguardan el paso de estos elementos para proteger a los extintores. Entonces, bueno, por aquí pasan las personas y los otros elementos para que no se pueda tener para que tenga un acceso libre. Aquí vemos otra imagen donde se ven personas que pasan sin ningún problema, ¿no? Aquí hay otros y para esto deben considerar las normas. No es lo mismo este tipo de pasillos de industria a un pasillo de una casa, ya sea unifamiliar o plurifamiliar, o por ejemplo el pasillo de un cine que vendría siendo los laterales, que es este de aquí para las salidas, o este del medio. En este caso puede ser para oficinas, bibliotecas, centros comerciales, o este también que es para tipo oficina. Entonces, estos elementos también deben cumplir con una norma. Lo mínimo que se debe considerar para un ancho libre del pasillo, es decir, que no ocupe mobiliario o cualquier otro elemento como macetas, plantas, etcétera, es que por cada 100 personas se considere 0.60 metros o fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este pasillo, aquí, en este edificio, tengo 100 personas, lo mínimo, que transitan por este pasillo, lo mínimo son 0.60 metros libres. Pero si yo aquí tengo 200 personas, pues sería 1.20 metros mínimo, ¿sí? Como les dije, las normas utilizan lo mínimo, pero si ustedes colocan menos que esto, el gobierno que lo avala, la empresa que lo avala, pues obviamente no lo va a pasar porque pues no cumple con las normas, ¿no? Esto pasa mucho ya cuando se tiene un proyecto completo, que a veces los arquitectos y los ingenieros no consideran las normas técnicas u otras normas, donde al momento ya de que el gobierno, que es el que se encarga de aprobar la construcción de las obras, se da cuenta de que a lo mejor no cumple con los requisitos mínimos, pues bueno, ya no lo pasa y se tiene que rediseñar. Y hacer un rediseño de un proyecto no solamente implica tiempo, sino implica mucho dinero también, ¿no? A veces se tienen fechas límites muy establecidas para construir, tener una construcción dada por terminada, y pues cuando no se cumple con esto son sanciones de mucho dinero, ¿no? Dependiendo del tamaño de la obra. Bien, aquí viene el tipo de edificación en esta tabla, la circulación horizontal, es decir, por lo que pasamos, el ancho y la altura mínimas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, dice habitacional, para vivienda de una familia o dos familias o más familias, los pasillos deben tener un ancho de 0.75 metros y una altura de 2.30. ¿Por qué es importante la altura? Bueno, nosotros como mexicanos tenemos una altura, un promedio, ¿no? Las mujeres 1.50 y los hombres aproximadamente 1.70, ¿no? Puede variar más o menos, pero eso es como el estándar. Entonces se requiere una de altura de nuestra cabeza hacia el techo por lo menos de 50-70 centímetros, sin que interfiera, por ejemplo, con el marco de las puertas, para que podamos tener una respiración adecuada. No solamente respiración, sino también una ventilación y una iluminación mínimas. Entonces, bueno, esto es lo que consideran las normas. Por ejemplo, para residencias colectivas, es decir, que en una sola, digamos, casa haya varias familias o ese tipo de elementos, pues bueno, son pasillos comunes se considera mínimo un ancho de 0.90 metros. Y aquí no tiene una altura mínima, pero porque, bueno, maneja esta distancia, ¿no? Lo indicado es de que ustedes cuando tengan pasillos para casas, pues bueno, sea lo mínimo necesario para que su mobiliario quepa y se pueda maniobrar sin ningún problema. Muchas veces cuando ustedes, no sé si a su casa les llega a pasar, ¿no?
quieren meter un mueble, un ropero, un refrigerador, una estufa, una lavadora, que son los elementos más anchos, a veces no cabe, hay que maniobrarlos, quitar una ventana, quitar una puerta. Entonces, estos elementos se deben considerar en el pasillo principal. Por eso, las puertas principales normalmente tienen un ancho de 1.20 a 1.50 para que se puedan maniobrar perfectamente. Aquí tenemos, por ejemplo, otro de comercial donde viene mercados, tiendas de producción, abastos, servicios. Lo tipo de circulación sería pasillos de ventas, un mercado típico. El ancho mínimo es de 1.20 de ancho y la altura 2.30. Esto es para que aquí circulen dos personas, una de ida y una de regreso. Y así como esos ejemplos vienen varios. La altura libre de los pasillos debe ser 2.30, ¿sí? No se requiere, o no, más bien no se permiten alturas menores a 2.03 metros por normas técnicas complementarias. Los pasillos se deben considerar con materiales antiderrapantes, es decir, que no estén muy lisos para que las personas no tengan un accidente, sobre todo en caso de siniestros, personas de la tercera edad o niños, ¿no? Ya que muchas veces pues esto puede producir golpes muy severos en la cabeza. Estar libres de cualquier obstáculo. Normalmente lo único que se permite son plantas, pero bueno, lo mínimo, ¿no? Botes de basura, extintores, poner cigarros, colillas, etcétera, no más. Si funge como comunicación entre un cubo de escaleras, deberá tener la misma clasificación de residencial a fuego. Es decir, que si mi pasillo está cerca de una escalera, se deben considerar las normas anteriores que vimos en edificios de alto riesgo para que tenga un ancho mayor y las personas en caso de siniestro puedan salir mucho más rápido. Los pasillos entre asientos, como sillas, butacas, estamos hablando, por ejemplo, de una iglesia, de un cine, de un teatro, debe incluir sillas para personas con discapacidades diferentes, o no, discapacidad, y debe tener un ancho mínimo libre de 0.30 metros y esto deberá incrementarse en función a la longitud de la fila, de acuerdo a las normas técnicas complementarias. Y aquí viene otro punto importante que son las personas con discapacidades. Antes era con capacidades diferentes, pero ya se cambió a discapacidad. ¿Esto por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes, todos. Unos saben leer más rápido, unos tienen mejor vista, unos tienen mejor audición, entonces capacidades diferentes todo el mundo la tenemos. Entonces ahora se considera por norma discapacidad, porque entonces sí te discapacita para hacer algo. Este es el logotipo universal para personas con una discapacidad, es una silla de ruedas que pues bueno, tiene un ancho necesario para que puedan circular personas con silla de ruedas, entonces bueno, no es un dibujito común y corriente, es un dibujito que tiene ciertas características específicas de distancias, tamaños, ángulos, etc. Una persona con discapacidad es todo ser humano que presenta temporal o permanentemente alguna deficiencia parcial en todas sus dificultades físicas, ¿no? Intelectuales, sensoriales, que lo limita a utilizar, por ejemplo, los elementos arquitectónicos como todas las demás personas, ¿no? Y para esto, nuestra función como ingenieros civiles es pensar en ser inclusivos, en ayudar a estas personas a hacer su vida más fácil y que también puedan accesar sin ningún problema. Para esto se consideran las siguientes normas, que son estas, de la 026 STPS, la norma 003 de SEGOV y la norma 233 SSA1. Por favor, tienen que investigar qué son estas normas para el uso de personas. Aquí considera todo tipo de personas con discapacidades, ¿no? Ya sea, como les dije, sensoriales, físicas, etcétera. Bueno, su tarea ahorita es investigar qué es cada norma, para qué significa cada norma, y necesito que ustedes me digan ahorita en el grupo de WhatsApp ¿qué discapacidad consideran ustedes que es la que más debe abordar un ingeniero civil en la actualidad en las construcciones que se utilizan de uso público o de uso común, como escuelas, plazas, etcétera, ¿no? Por favor, lo quiero en el grupo de WhatsApp y me lo mandan el día de hoy.